Bueno, continuemos con el repaso de interferencia y difracción. En el video anterior dijimos que varía el principio de superposición, es decir, que si tengo dos soluciones cualesquiera de la ecuación de ondas, entonces su suma, o de forma más general, cualquier combinación lineal de ellas es solución. Dicho esto, comencemos a repasar el fenómeno de interferencia a partir del siguiente experimento. Tenemos un láser el cual colimamos utilizando una lente y alcanza una lámina de caras paralelas, que bien podría ser un simple pedazo de vidrio. Al usar un láser tenemos que la longitud de onda de emisión está muy bien definida y al colimarlo simplificamos el problema pudiendo considerar que el frente de ondas que alcanza la lámina es plano. Imaginemos que tenemos una pantalla donde observamos las reflexiones en una y otra cara del vidrio. El campo resultante en la pantalla estará dado por la suma de las ondas planas que provienen de cada reflexión. Dado que las hemos generado a partir de una única fuente, estas tendrán igual frecuencia, pero el camino óptico recorrido será diferente, por lo que tendrán diferentes fases φ1 y φ2. Reagrupando y calculando el módulo cuadrado, que es proporcional a la intensidad observada en la pantalla, tenemos una función que varía con la diferencia de fase entre las ondas. Esta diferencia de fase dependerá a su vez de la posición en la pantalla en la que se mire. Analizando esta función vemos que tenemos un máximo dado por la suma al cuadrado de las amplitudes y un mínimo dado por la resta al cuadrado de las amplitudes. Es decir, que dependiendo de dónde miremos en la pantalla veremos franjas brillantes separadas por zonas oscuras. En particular, cuando las amplitudes son iguales, el mínimo se hace cero. Puede surgir entonces la duda: si basta con ver las reflexiones en las dos caras de un vidrio sobre la pantalla para observar el fenómeno de interferencia. Esta pantalla bien podría ser la pared de nuestra casa. ¿Por qué no lo podemos ver constantemente? ¿Por qué si enciendo dos luces en casa no veo máximos y mínimos en la pared? Para entenderlo, repitamos la cuenta anterior, ahora asumiendo que la frecuencia de las fuentes emisoras de luz son diferentes. Sumando nuevamente los campos y tomando un módulo cuadrado, llegamos a un resultado similar, pero ahora con un término de fase adicional que varía con el tiempo, tan rápido como sea la diferencia de frecuencias entre las fuentes. Notemos que para el espectro visible la frecuencia de la luz es del orden de 10 a la 15 Hz y que el término de intensidad modulado por el coseno en la función oscilará a la frecuencia de diferencia. Si queremos detectarlo, esta diferencia de frecuencia tiene que ser tal que su periodo de oscilación sea más lento que la velocidad de mi detector. Caso contrario, el término promediará a cero y solo observaremos la suma de las intensidades. Acá tenemos unos ejemplos de tiempos de respuesta de detectores. Por un lado el ojo humano con 100 milisegundos, un obturador mecánico como los de las cámaras fotográficas antiguas de 1 milisegundo, o los fotodiodos más rápidos actuales que llegan hasta los 10 picosegundos. Notemos que todos estos tienen tiempos de respuesta muy lejanos a la inversa de frecuencia de la luz visible, por lo que difícilmente puede ser observado el fenómeno cuando las fuentes emiten a una frecuencia distinta. Por otro lado, lo mismo sucedería si este término de fase estuviera fluctuando. Y esto nos permite introducir el concepto de coherencia, que se denomina la relación de fase fija entre dos fuentes. De esta forma, el tiempo de coherencia será el tiempo en el cual se mantenga una relación de fase fija. Si este tiempo fuera mucho menor a la velocidad de respuesta de nuestro detector, nuevamente el término del coseno promediaría cero y no veríamos interferencia. En el caso de fuentes de sonido, ondas de radio u otras frecuencias menores a la frecuencia de la luz, es posible en general controlar simultáneamente la amplitud y fase de la onda emitida. En estos casos es fácilmente implementable obtener fuentes independientes coherentes. En el caso de la luz es conveniente utilizar trucos para obtener el efecto de dos fuentes a partir de una sola. Una manera es dividir el frente de ondas como se indica en esta figura. Aquí la onda que proviene de una sola fuente es obstruida parcialmente por medio de una pantalla con abertura. Así tenemos que cada abertura emite una onda en fase con la onda incidente. De este modo las dos aberturas tienen una relación de fase bien definida. El otro método es dividir la amplitud de la onda reflejando parte de la misma y transmitiendo el resto, como se ve en esta figura. Dicho esto, ya estamos en condiciones de avanzar a problemas más complicados. Consideremos ahora, independientemente de cómo fueron generadas, que tenemos n fuentes puntuales, separadas equidistantemente a una distancia d, y queremos encontrar cómo es el patrón de interferencia en una pantalla lejana, de forma que podamos considerar que dos haces paralelos llegan a un mismo punto en la pantalla. Podemos simplificar el experimento si colocamos una lente separada de la pantalla a una distancia focal. De esta forma la lente enfocará los haces paralelos sobre la pantalla. Consideremos que tenemos un conjunto de haces paralelos que forman un ángulo θ con el eje óptico. Entonces todos esos haces convergerán al punto P de la pantalla. Por otro lado, el camino recorrido por cada haz difiere en un término delta de sus vecinos, donde delta es d por seno de θ. Tenemos entonces que la diferencia de fase entre una fuente y la siguiente es k por delta, siendo k el número de onda. Entonces la fuente mésima tendrá una diferencia de fase m veces k por delta de la primera. Así, si realizamos la suma de los campos entre la pantalla de 0 hasta n-1, considerando estas diferencias de fase y teniendo en cuenta que todas recorrerían una distancia común L común, resolvemos la serie y calculamos el módulo complejo cuadrado, obtenemos la función psin cuadrada, donde n era el número total de fuentes y φ0 el término de fase común entre dos fuentes vecinas.
Tienen como ejercicio hacer el estudio de esta función que aquí graficamos para dos n diferentes. Vemos que dependiendo del valor de n nos cambia la amplitud de los máximos principales e incluso se modifica la cantidad de máximos secundarios, pero la distancia entre máximos principales no se ve afectada. La idea es que analicen la función a fondo y vean de qué factores depende, estudien cómo son los anchos de las franjas, es decir, el ancho de estos picos, de qué depende su separación, de qué depende su amplitud. Aquí como ejemplo vemos un caso particular en el que el numerador y el denominador de la función tienden a 0, por lo que la fase φ0 tiende a 0. Aquí estamos calculando el máximo central y de resolver el límite vemos que va como la amplitud cuadrada de la fuente multiplicada por el número de fuentes al cuadrado. Es decir, que tal como vimos en el gráfico, si aumento n, aumenta la altura del pico como el cuadrado de n. Análogamente esto lo tendremos cada vez que el numerador y el denominador se anulen, que pasa siempre y cuando φ0 sobre 2 sea un múltiplo entero de pi, lo cual nos lleva a una relación entre la distancia entre las fuentes, el ángulo de observación θ y la longitud de onda. Aquí podemos empezar a ver que se verá modificada la distancia entre máximos por un cambio de la longitud de onda, esto es si ilumino con otro color, o un cambio entre la distancia de las fuentes. De manera similar podríamos calcular los mínimos y así continuar con el estudio de la función, encontrando por ejemplo los máximos secundarios y el ancho de las franjas. Bueno, utilizando el resultado previo, repasemos ahora el fenómeno de difracción. Comenzando por el principio de Huygens, que dice que cada punto de un frente de ondas, esto es una superficie de fase constante, se comporta como un frente de ondas esférico de igual frecuencia y cuya superposición determina el campo en cualquier punto posterior. Estamos diciendo que podemos pensar al frente de ondas como compuesto por infinitas fuentes puntuales, por lo que el resultado anterior nos servirá para resolver problemas mucho más complicados. Imaginemos ahora que un frente de ondas plano incide sobre una ranura. Esto es una placa opaca que tiene un agujero donde puede pasar la luz. Ahora bien, esta placa estará recortando el frente de ondas, dando lugar al fenómeno de difracción. Experimentalmente uno puede ver que si un haz de luz es recortado por una ranura, la imagen en una pantalla adelante no es simplemente la geometría de la ranura, sino que tenemos una mancha lumínica de dimensiones superiores. Tratemos de predecir esta forma a partir del principio de Huygens. Como dijimos, el frente de ondas que logra atravesar la ranura podemos pensarlo como compuesto por infinitas fuentes puntuales. Estas fuentes puntuales estarán a una distancia que podemos hacer tender a 0, de forma que el producto n por b sea un número finito b, que es el ancho de la ranura. Si tomamos el resultado obtenido en la diapositiva anterior para n fuentes puntuales separadas a una distancia d y hacemos el límite para n tendiendo a infinito y b tendiendo a 0, forzando el producto n por b igual a b, obtenemos este límite, que es la función sinc cuadrado de beta, donde beta depende únicamente del tamaño de la ranura, la longitud de onda y el ángulo de observación θ. Análogamente al caso anterior, podremos calcular la posición de los máximos, viendo que solo hay uno principal, y la posición de los ceros, permitiéndonos ver que el ancho del pico principal depende del cociente entre la longitud de onda y el ancho de la ranura. Vemos que si la longitud de onda aumenta, el ancho del pico también, un efecto que también tendremos si reducimos el ancho de la ranura manteniendo la longitud de onda. Podemos ahora avanzar a un caso más general y que abarque ambos efectos, esto es la difracción por un conjunto de nr ranuras. Un dispositivo de estas características es denominado red de difracción y es ampliamente utilizado en técnicas de espectrometría. Estas técnicas permiten identificar la presencia de diversas sustancias e incluso cuantificarlas a partir de la posición de los máximos de interferencia. Volveremos sobre esto cuando estudiemos la estructura atómica. Entonces vamos a considerar un arreglo de nr ranuras de ancho b separadas por una distancia d sub r, de forma que el tamaño total de la red es d mayúscula. De igual forma que antes podemos considerar que en cada ranura tenemos infinitas fuentes puntuales separadas a una distancia d que tiende a 0 y repetir el mismo límite. El procedimiento es similar a lo discutido anteriormente y pueden encontrar el detalle en el libro Ondas de Físicas de Oscar Martínez. Aquí tenemos el resultado. Tendremos ahora que ambos efectos se combinan, donde por un lado cada ranura aporta a la difracción, pero habrá máximos de interferencia debido a las n sub r ranuras diferentes. El resultado de la intensidad es el producto de ambos efectos, que aquí vemos separados. Por un lado tenemos los máximos idénticos y equidistantes debido a la interferencia entre las nr ranuras, y por otro lado tenemos la difracción debido a que el frente de ondas que alcanza la red es recortado por ranuras de ancho b. Finalmente tenemos que el patrón observado en la pantalla es idéntico al que tendríamos por observar la interferencia de nr ranuras separadas a una distancia de sub r, pero ahora modulado en amplitud debido al fenómeno de difracción. Les queda como tarea a ustedes discutir para qué sirve todo esto. Para ello pregúntense qué información podrían obtener si uno conoce la longitud de onda del haz incidente y mide el ancho del envolvente, el ancho de los picos de interferencia, la distancia entre los picos. Análogamente podemos asumir que conocemos por completo la red de difracción,
Los fabricantes suelen especificar la densidad de líneas por milímetros, por lo que en ese caso pregúntense qué podrían medir y cuál sería su aplicación. Bueno, trabajen en el trabajo práctico número 1 y la guía de repaso y lo discutimos por mail.